Bueno, mi nombre es Juan Salinas Cruz, mi matrícula es 19227 y en el video 5 mencionaremos el sistema político social en México. Siguiente diapositiva. Vamos a analizar lo que es el poder judicial, el sistema político y el sistema federal de nuestro querido México. Siguiente diapositiva. Dice que el Ejecutivo tiene el poder de conceder los indultos a los reos sentenciados por los delitos de la competencia de los tribunales federales, por los delitos del orden común en el Distrito Federal, en el artículo 89. También menciona que los tribunales especiales tienen su origen en 1917 en la Junta de Conciliación y Arbitraje, organismo encargado de resolver las disputas laborales y reconocido como un tribunal de justicia en 1924. También como datos históricos, en 1936 se creó el Tribunal Fiscal de la Federación. En 1971 se instituyó el Tribunal Administrativo del Distrito Federal y en 1987 se creó el Tribunal Electoral, se crea el Tribunal Federal Electoral. Siguiente diapositiva. También dice que el Poder Judicial cuenta con el recurso de amparo como el instrumento para proteger las garantías individuales, la soberanía de los estados y la invasión de poderes. Su aplicación en la que está restringida de dos formas. En primer lugar, por las áreas que puede cubrir. En segundo lugar, el recurso de amparo en la que está restringido por la forma en la que la asume. También en 1900 la Procuraduría dice que se separa de este poder y se integra a la esfera de la autoridad del Ejecutivo. Siguió a la ley del 6 de enero de 1915, incorporada más tarde al artículo 27 de la Constitución de 1917, que otorga al presidente la autoridad en las controversias de reforma agraria. Siguiente diapositiva. También como datos históricos, en 1931 se suprimió el recurso de amparo contra las decisiones presidenciales que otorgaran o restituyeran tierras y aguas a los ejidos. 1974, la reforma al artículo 94, el reemplazo al encargo vitalicio por periodo de 6 años en la que coincidían con los presidenciales, y esta fue abolida en 1944. También la ampliación de los tribunales especiales, que en la que se inicia con la creación de la Junta para resolver las controversias en la esfera de 1917 y que concluye con los tribunales agrarios, la electoral a principios de 1990. Se reduce a la esfera de la autoridad del Poder Judicial. Siguiente diapositiva. En esta parte nos menciona acerca del sistema judicial mexicano. Hace una clasificación, un énfasis especial de que es como el estable pero no activo. Nos dice que el estable es en la que no se ha experimentado ataques directos a su integridad a manos de un ejecutivo arbitrario o por la instalación de un régimen militar. El no activo dice que no intenta implementar ni cambiar las políticas públicas básicas iniciadas y apoyadas por el gobierno. Siguiente diapositiva. También nos menciona de que la jurisprudencia obligatoria por medio de 3 modalidades en la que se crea. Una es mediante la reiteración de criterios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. 2, mediante las resoluciones que dicte la Corte en procedimientos para dirimir las contradicciones de tesis entre tribunales colegiados. La 3, mediante los considerandos que funden los puntos resolutivos de las sentencias pronunciadas por la Corte respecto de las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales. Siguiente diapositiva. Aquí nos menciona esta diapositiva, nos habla de un punto importante. Dice que las democracias
prohíben, por ejemplo, las reformas a las garantías individuales o la forma republicana de gobierno, Italia, y otras establecen mecanismos extraordinarios cuando se trata de formar estos dos aspectos. Dice que, por ejemplo, la ley española ordena que cuando se propone una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte lo referente al Estado social y democrático, a los derechos y libertades o al sistema de monarquía constitucional, y que se proceda a la aprobación por mayoría de 2/3, a la disolución inmediata de las Cortes, a la elección de nuevas cámaras que deberán aprobar otra vez por mayoría de 2/3 y a la convocatoria referéndum para su ratificación. También en esta parte dice que el sistema federal se manejan dos modelos de organización territorial, política y más comunes, o sea, los más comunes. Los sistemas unitarios, en la que tienen un solo órgano de gobierno, el gobierno central, que concentra tanto las principales facultades, funciones y decisiones en el territorio como los recursos públicos del Estado. También los sistemas federales, la que se componen de entidades soberanas y autónomas que por decisión propia forman parte de una entidad política mayor que las une. Siguiente diapositiva. En esa diapositiva vemos cuáles son los principales elementos del federalismo. Dice que 2 o más órdenes de gobierno que actúan directamente sobre los ciudadanos, la distribución formal de la autoridad legislativa y ejecutiva, lo que son el reparto de los ingresos fiscales entre los órdenes de gobierno, las normas para la representación de las distintas visiones regionales en la política federal, normalmente aseguradas mediante la Cámara de Senadores, la Constitución escrita y suprema, que puede ser solo con el cumplimiento de una proporción significativa de los Estados miembros de la Federación, las Cortes Judiciales que arbitran para solucionar las disputas entre las órdenes de gobierno, los procesos e instituciones para conducir la colaboración intergubernamental en las áreas de responsabilidad compartida. Siguiente diapositiva. También el autor Delwy William, 1997, dice que hay 3 tipos de modelo entre las órdenes de gobierno, que son el jerárquico, dual y tripartita. El federalismo jerárquico, el autor menciona que los gobiernos municipales muestran un grado considerable de subordinación a los gobiernos estatales y estos al gobierno federal. El punto 2, el federalismo dual, dice que existe un grado considerable de autonomía entre las órdenes federales y estatal, pero el municipal se halla circunscrito a la jurisdicción de los estados miembros. Y el punto 3, federalismo tripartita, nos menciona cada uno de los órdenes de gobierno. Siguiente diapositiva. También esta diapositiva es muy importante, ya que nos dice que en la práctica vamos a encontrar gobiernos centralistas cuyas unidades subnacionales alcanzan grados muy considerables de descentralización y autonomía en la toma de decisiones, Gran Bretaña, y gobiernos federales que reportan grados de centralización y concentración de funciones más acentuadas que en los estados unitarios, Rusia. En el continente americano, 6 países han adoptado el modelo federalista, como son Estados Unidos de América, Canadá, México, Argentina, Brasil y Colombia. Siguiente diapositiva. También vemos cuáles son los orígenes de nuestro federalismo mexicano. Dice que reconocemos 2 distintos orígenes, como es el modelo de Estados Unidos, el primer pacto federal en el mundo, y la justificación y la formulación teórica que quedaron plasmados en estos escritos agrupados bajo el nombre de federalista. También nos dice que el otro legado es de las diputaciones provinciales, que estas fueron creadas a partir de la Constitución de Cádiz del año 1812, que fue la primera forma de gobierno, de autogobierno, y que fue el germen de lo que
Años más tarde serían los estados de la federación. También dice el texto que Miguel Ramos Arizpe se le considera y se le es conocido como el padre del federalismo, ya que él dijo que todos pues se tenían que descentralizar para crear un mejor federalismo. ¿Sí, diapositiva? También el sistema federal vigente de 1924 y 1936 falló como la forma de organización política. El centralismo no tuvo mejor suerte. La Constitución de 1857 regresó al modelo federal y este adopta el principio de que todas las facultades que no tuvieran expresamente concedidas a la federación, esas deberían de ser conocidas y reservadas a los estados. También la Constitución de 1917 ratifica el carácter federal. ¿Sí te da positivo? Y en esa diapositiva nos dice que las bases jurídicas del federalismo y su transformación nos menciona algunos artículos. Por ejemplo, el 40 constitucional dice que la república se define como federal. El 41 dice que estipula el pueblo ejerza su soberanía a través de los poderes de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores. El artículo 43 dice que enumera las partes integrantes o quienes la componen a esa federación. Y el 44 establece que al Distrito Federal será conocido como la sede de los poderes de la Unión y capital del país, donde están todos los poderes establecidos en México. ¿Y el diapositivo? Y como conclusiones, creo que es necesario avanzar en el poder judicial, en las reformas que tiene, legislar que llegue a todos los rincones del país, en los sistemas federalistas, el sistema federalismo, hace falta más equidad, más distribución equitativa a los estados. Creo que ha funcionado bien el tema de los pactos que se han hecho entre los estados, el tema de pactos, por ejemplo, de la seguridad, el pacto de la educación, pacto por el empleo, y el federalismo hace falta más trabajarlo, darlo a conocer para llegar a los grandes acuerdos políticos, a que los grandes actores, a que los diferentes actores que se ven involucrados en esos temas y que den soluciones específicas y que en determinado momento queden como legados para que en el futuro se puedan tomar como referencias y se puedan crear nuevos modelos para una constitución mexicana que eventualmente se estaba manejando que en el 2024 se iba a proponer y a crear otra constitución política mexicana, y pues ahí hay que ver todo el tema de las leyes, el tema del federalismo, una mejor distribución entre los municipios, entre los estados, los convenios, todos los convenios que han existido, y cuáles han sido los tratados vigentes y que han funcionado, y cuáles son los tratados que hay que seguir en esa línea de tiempo. Y el sistema político poco a poco se ha ido avanzando para una mejor conexión, y pues actualmente ya hay más voz, más actores que
que opinan, que proponen, y en ese sentido el gobierno ya no está solo, porque ya no puede tomar las decisiones, y cada vez estamos más comprometidos con nuestro querido México, y esperemos que poco a poco esos temas se vayan dando más a conocer. Gracias.